A ver, yo vengo por la petición de, bueno, de Pablo, ¿no es cierto? Yo soy vecino flotante, como se podría decir, porque hace 30 años ya que venimos con la familia ahí a Campomar. Yo hice una casa ahí, con la primera casa que hice cuando tenía 24 años. Y prácticamente al Garrobo no vengo. Es que el taco de verdad es una cuestión terrible y no, pero vengo, sí, siempre venimos al Garrobo. Entonces, bueno, algo he visto en todos estos años cómo ha ido creciendo la comuna. Sin embargo, para esta vez, un poco según lo que entendí, yo quería hablarles un poco, no de la coyuntura del tema de Algarrobo, del plan regulador que pasó, si se va a pasar o no, porque ahí yo no tengo mucho pito que tocar. De hecho, si tuviera que decir algo sobre eso, tendría que haber realmente investigado y haber entendido un poco a qué se debe, qué esto, lo otro, ¿ya? Porque son procesos. Pero sí quiero explicar un poco el contexto en el cual las ciudades se desarrollan, el contexto histórico, ¿cierto? ¿Por qué existen las normas, ¿cierto? Y por qué es tan importante que la gente de a pie, digamos, lo empiece a entender, ¿ya? Entonces voy a hacer una presentación que tiene más que ver con mi experiencia como profesor, quizás, donde he tenido la suerte de estar enseñándole a los cabros. La última curso que hice era en Andrés Bello a niños de quinto año. Se trataba sobre norma, gestión y norma de proyecto. Y claro, yo cuando estaba en quinto año tampoco no sabía nada. Entonces, resulta que los arquitectos ya no salimos a hacer casa. Eso es como una especie de ideal que quizás hace 30, 40, 50 años, sí, pues el arquitecto el que iba a hacer una casa, un edificio. Los arquitectos ahora tenemos que estar metidos en el tema de corretaje, en tema de municipio quizás, en tema urbano. Pero además en el tema urbano también concurren un montón de otras especialidades, ¿ya? Desde biólogos, abogados, y muchos ingenieros, ¿no es cierto? Y sobre todo inversionistas. También esa es una realidad. Entonces, ¿cómo hemos llegado un poco a esa realidad? Voy a hacer un pequeño recuento entendiendo que la planificación urbana es uno de los pilares del desarrollo sostenible. O sea, las ciudades están insertas en contextos de territorios que, por supuesto, originalmente son todos espacios naturales, y lo que hace la ciudad es consumir naturaleza, por así decirlo, ¿no es cierto? Y debería ser al revés. Debería ser la ciudad la que pudiera como mantener a esa naturaleza en la cual nosotros estamos de alguna manera utilizando para nuestro desarrollo, para nuestra vida, ¿cierto? El agua, el aire, en fin, sobre todo el suelo, ¿ya? Entonces el objetivo de la sesión, entender los marcos normativos vigentes, identificar los impactos que tiene en la calidad de vida, la planificación urbana o la falta de planificación, cómo se van alineando la visión entre la parte técnica y la parte política. Porque hoy día lo que tenemos es mucha autoridad que está consciente de los problemas urbanos que se han vuelto, ¿no es cierto?, relevantes, de partida por los tacos. Yo creo que los tacos son las primeras inquietudes que surgen en Chile, el momento en que la gente puede comprar auto, qué sé yo, ya, y de repente todo el mundo se encuentra con que, bueno, ¿qué está pasando? Pues no que yo con el auto llegaba más rápido, pero después eso se empezó a multiplicar en una serie de otros problemas, y por lo tanto los políticos siempre van y atienden esas quejas, pero la parte técnica como que pareciera ser que la resuelven otras personas. Y yo creo que hay que entender un poco lo importante que haya una visión alineada en esos dos ámbitos. Y bueno, pensando en una audiencia clave, ¿no es cierto? Siempre se agradece a la gente con interés, pero aquí la idea es que uno pueda ir incorporando, ¿cierto?, autoridades comunales, concejales, ojalá no hubiera solamente una concejala, sino que estuviera, o los aspirantes a concejal, la gente que le interesa la política, no tengo idea, pero ¿ya? Y también los equipos técnicos, porque es bueno escucharlos a ellos, que tienen, por lo general, mucho trabajo que hacer. Yo trabajé un año en el municipio de Valparaíso como director de un estudio para el plan regulador de la ciudad, y la verdad es que la falta de soporte que yo tenía hizo que yo al año renunciara. O sea, preferí volver al ámbito privado, ¿no es cierto? Porque ahí uno ve que hay más celeridad en las cosas, hay que sacar adelante la cuestión porque las lucas, en cambio en el otro yo ganaba mi sueldo y si yo no hacía nada, no pasaba nada, y esa cuestión a mí. Por otro lado, también está el que quiere hacer cosas y no puede, porque faltan herramientas, faltan recursos, ¿ya? Entonces, los equipos técnicos municipales también son clave en todas estas cosas, y también los del gobierno regional, por supuesto, y los de los CEREM y todo.
Y luego los líderes de desarrollo local, también clave. Tienen que entender un poco, si bien son la inteligencia local, ¿no es cierto?, que saben exactamente lo que pasa en el barrio, ¿no es cierto?, entender los instrumentos que existen, entender las herramientas para los distintos programas y que todas esas cosas se tienen que integrar con los instrumentos de planificación territorial. Entonces vamos a ir un poquito como pensando desde los orígenes de la planificación para pasar después a hablar un poco de dónde surge la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es el marco legal, ¿no es cierto?, que nos compete. Después una pata ambiental que se mete al final de la historia, que es muy importante, cuando empieza la crisis, ¿no es cierto?, es donde entra el Ministerio y sus reglamentos. Y finalmente un pequeño detalle de una ley del año pasado, ¿cierto?, no, este año, justo antes que terminara el gobierno, se logró sacar una ley muy importante para un poco agilizar un poco los procesos. ¿Alguna pregunta, alguna interrupción? Cuando quieran o no entiendan algo, me dicen, me levantan la mano, yo feliz, ¿ya? Para que sea más interactivo. Dígame. Sí, cuénteme. Yo quisiera saber quiénes son los que componen este grupo que realiza el plan, quién lo elige y quiénes lo componen. El plan regulador. El plan regulador de todo Chile, en todas las ciudades de Chile, es potestad de los municipios. Entonces, esa pregunta hay que hacérsela a cada municipio. ¿Quién va a ser el plan regulador? Señor alcalde o consejo municipal va a ser. No. La ley dice que tiene que haber que la firma, ¿cierto? La firma que va en el plan una vez que está listo es del alcalde, es del Ceremi, del gobierno regional, ¿cierto? Y es del asesor urbanista, si es que existe en el municipio. Para los municipios de más de tantos habitantes es obligatorio que haya, por menos firma el director de obra, y un director de estudio, es decir, el que llevó a cargo todo el proceso de trabajo, que fue el que eligió a los distintos participantes, ¿ya? Ese director de estudio puede ser que trabaje en el municipio, como me tocó a mí, que me contrataron desde el municipio, ¿cómo se llama? A contratar, o puede ser un consultor externo, ¿ya? Bajo. Y otra pregunta, desde el inicio, ¿cuánto hasta que termina? ¿Cuánto demora? ¿Cuánto tiempo demora? Eso es totalmente relativo. No, ahora ya no es infinito, porque ahora hubo este cambio que hablaba yo al final, ¿ya? El que yo decía que era el que quería comentarles a ustedes acá. Esta es la nueva ley que hace que se agilice un poco más, ¿ya? Pero quisiera partir desde los fenicios, no, desde el principio, ¿ya? Porque esta parte es importante, yo creo que es lo que inspira un poco la... Dígame. Pero este tema del plan regulador nace, ¿son propuestas de privado hacia la municipalidad? No. Yo le voy a explicar de dónde surge la necesidad de que haya un plan regulador y en el fondo cuál es ¿cómo así decir? El ADN que tiene que tener un plan regulador en su esencia, digamos, ¿ya? Y esto surge porque los planes reguladores no son eternos hacia atrás, no son la Biblia, digamos, o sea, son un instrumento, una norma. La norma urbana es algo que en todo el mundo, no es que en todo el mundo, sino que en la historia del mundo, por así decirlo, parte en un momento en que las ciudades cambian su tipología, ¿ya? Hasta el siglo XIX, XVIII, por ahí, antes de la Revolución Industrial, las ciudades venían siendo desde los 4.000, 5.000, 6.000 años en que habían ciudades más o menos unos cuerpos finitos, por así decirlo, ¿ya? Donde alrededor de 50.000 habitantes era una cuestión llevadera, por así decirlo. Existió también la ciudad-estado, es decir, en la historia de la humanidad, las aglomeraciones, salvo algunas excepciones como Roma o qué sé yo, las ciudades o más bien los imperios que lograron como ciertas aglomeraciones de aldea, ¿cierto? Pero por lo general la manera de vivir entre todos juntos tenía como esa lógica entre la relación de campo-ciudad, hasta la revolución industrial que va generando un alza en la población por una serie de elementos, ¿cierto? Cultivo de raíces, la cría de ganado en invierno, es decir, toda esta proliferación de ideas tecnológicamente apoyadas por el desarrollo de la industria empieza a tener repercusiones en la vida de la gente, ¿cierto? Desde las mejoras de higiene, o sea, la gente se empieza a cuidar más, a tener menos problemas, a tener distintos tipos de ropa. La ropa entonces hay que exportarla, entonces empiezan a haber distintas iniciativas para generar mayor ropa exportable, por ejemplo, en Inglaterra, etcétera, empiezan a haber desarrollos de maquinaria y eso hace que
la gente viva más tiempo, pero además se mueva más, ¿correcto? Y eso está directamente vinculado con la actividad industrial. Esto lo podríamos estar hablando hoy día mismo, ¿eh? Porque hoy día nos está pasando algo que tiene que ver con una revolución industrial de otra generación, digamos, pero existió en ese momento un cambio en la materia energética. Hoy día también estamos hablando de un cambio en la materia energética. Nosotros estamos viviendo los estertores de algo que empezó a ocurrir hace 300 años, ¿ya? Estamos obsoletos en ese sentido, ¿ya? Por eso es que es tan absurdo que yo me demore desde Campomar hasta acá 40 minutos, o sea, es absurdo, ¿ya? Pero bueno, eso fue lo que empezó a pasar, ¿no es cierto? Y sobre todo las vías de conectividad terrestre y fluvial en países como Inglaterra, ¿no es cierto?, donde empezó esta cuestión, se empezaron a ver de alguna manera trastocadas en su vida diaria, ¿no es cierto?, por esta capacidad que había de llegar más rápido de un lado a otro, y eso permitió que la gente se fuera a vivir al lado de la fábrica, ¿correcto? Porque en el fondo había oportunidades. O sea, aquí el tema económico, desde ahí, que no deja de estar desvinculado de la aglomeración urbana, ¿ya? Donde hay más oportunidades, yo me voy. Si puedo llevar a mi familia, me la llevo, ¿cierto? Y los centros urbanos se empiezan a generar al lado de la fábrica, o sea, y la fábrica se va donde está el recurso natural, ¿ya? Donde está la mina de carbón, donde está el agua, donde está, qué sé yo, el recurso que permite que la fábrica pueda existir. Y si la fábrica existe ahí y se genera en un núcleo urbano pegado a la fábrica, lo que empieza a ocurrir es una planificación igual, ¿no es cierto?, de soluciones habitacionales para esta gente, ¿correcto? ¿Desde cuál lógica? De la lógica de la fábrica, de la industria. Es decir, se meten todos ahí, viven como pueden, el que no le gusta se va, ¿correcto? Pero aquí yo le pago la plata a este gallo. Esto es un planito de una de las soluciones habitacionales de las viviendas obreras. Estos palitroques son las personas. Así se dibujaban en esa época. Miren, tenemos dos personas, mamá, papá, o hijos, no tengo idea, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas viviendo realmente en una cuestión súper hacinada en el Londres del siglo XIX, 18 y 19. ¿Ok? Entonces la ciudad industrial era realmente un lugar horrendo, donde habían plagas, donde había problemas sanitarios, ¿no es cierto? Y eso, junto con el aumento demográfico, hace que empiece a haber una discusión terrible, porque en el fondo hubo revoluciones, estoy hablando no revoluciones francesas, estoy hablando de las revoluciones industriales, pero que tenían como contraparte, ¿no es cierto?, las huelgas y todo lo que pasó en esa época. Entonces, dentro de esa discusión empieza a haber como una visión que tiene dos patas, por así decirlo, ¿ya? Una primera pata es la que tiene que ver con la ciudad utópica. Es decir, empieza a haber una corriente de pensamiento, ¿cierto?, que empieza a ver que existe un ideal donde quizás lo que hay que hacer es como traer un poco esta idea del palacio, ¿no es cierto?, que ya existía, ¿cierto?, el Palacio de Versalles, estas ideas de la arquitectura, de lo bonito, de lo armonioso, y ver cómo se podía llevar a las ciudades. Ese es un concepto una corriente muy importante que hasta el día de hoy existe. O sea, si uno ve San Alfonso del Mar y ve esa piscina gigante, yo les aseguro que uno podría llegar a descubrir un vínculo, no ideológico, pero sí como de manera de pensar, por así decirlo, ¿no es cierto?, en que esa gran piscina que genera como una especie de ilusión de una utopía, ¿no es cierto? Porque la verdad es que esa piscina yo no sé cuánto tiempo podría durar en la historia de la humanidad. No sé si en 50 años más a lo mejor ya termina rompiéndose la cuestión y total el negocio ya está hecho. Pero viene un poco de esta utopía y que es potente. Yo no digo que sea malo ni bueno, yo digo que aquí hay algo que se va integrando a la manera de hacer ciudades y que en Londres, por ejemplo, uno puede ver en ciertas calles que son, está la Regent Street, que es una de las calles más espectaculares que hay en Londres, ¿no es cierto?, y que tienen entonces toda esta cosa media como versallesca, ¿correcto? Y también habían unas ideas muy locas que se llamaban los familisterios, ¿cierto?, en que habían gallos que al lado de la fábrica, siempre al lado de la fábrica, ¿no es cierto?, hacían esta especie de como ciudad ideal donde querían meter a la familia pero más cómoda. Entonces inventaban en esta arquitectura una manera de forzarlos a vivir mejor, lo cual tampoco es como, digamos, antihumano esa cuestión, ¿cachai? Porque en el fondo la gente siempre va a querer vivir a su pinta. Entonces,
todos estos intentos de la ciudad utópica empezaron a generar tipología. De hecho, el producto de esta tipología es el hotel, ¿cierto? Si uno ve el hotel, cuando se inventa el hotel, viene un poco de ahí, ¿ya? Entonces, la ciudad utópica empieza a desarrollarse en estas como visiones que son casi como si nosotros tuviéramos una especie de metabolismo mayor que nosotros mismos, ¿no es cierto?, que es el vivir en comunidad, y empiezan a aparecer también estas especies como de planos o de plantas para ordenar el territorio, ¿cierto? Que acá al centro está, qué sé yo, el parque, que acá están las viviendas, y empiezan a haber distintas maneras de entender el ordenamiento del territorio, y algunas cosas se empiezan a incluso aplicar ya no en la teoría, sino que en la práctica, ¿no es cierto? La ciudad jardín es una de las primeras ciudades jardín, 1904, también en Inglaterra, ¿no es cierto? Con muchos parques. Entonces empieza a haber todo un desarrollo que, digamos que es una vertiente muy válida, pero que obviamente que tiene sus cosas malas, ¿no es cierto? Y hay otra corriente que yo creo que es la que hay que ponerle más atención, que se denomina el higienismo, ¿cierto? El higienismo es una cuestión que aborda el problema de la ciudad desde otra lógica, que no es desde la arquitectura, ni darle a la gente un poco la vida que tienen los ricos, no es esa visión utópica de que la belleza, no, sino que simplemente es pragmática. Aquí tiene que haber una norma. Aquí el higienismo lo que dice, la gente se está muriendo porque el agua está cochina. Entonces, ¿quiénes salen a hacerse cargo de estas normas? Los médicos, ¿ya? Los padres del higienismo son los médicos, ¿ya? Y el higienismo se define como la conjunción de posibilidades sociales y políticas, aunando a teorías, métodos, técnicas, legislaciones y aparatos administrativos para pasar de acciones aisladas a acciones más de conjunto, que fue coincidiendo también con los cambios del Estado. O sea, esto pasó por millones de discusiones acaloradísimas en los parlamentos porque había que sacar leyes. Y leyes que restringían las libertades. Es jodido eso, ¿ya? O sea, por un lado, meter a la gente en un espacio como privado, digamos, que es mi familisterio o mi casa social que yo le doy al trabajador como yo quiero, no sé qué. Y otra cosa es como decir, ¿saben qué? No, la ciudad va a ser de otra manera, pero va a estar normada igual. Y las calles van a tener que tener ciertos anchos. Ahí empieza entonces a existir lo que se llama la norma urbana, que pretendía en el fondo habérselas con un montón de problemas sanitarios que había. Y eso, ¿cuándo nos acordamos de eso? Con el COVID. Con el COVID, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que necesitábamos un Estado que nos ordenara un poco. Yo por lo menos no soy de aquellos que dicen que había que andar por la calle sin nada en la boca, ¿no es cierto?, y no vacunarse. Cada uno hará lo que quiera, pero en el fondo yo agradecía que, al menos en Chile, hubiésemos tenido en ese momento un aparato, una norma y de alguna manera, cierta cautela cívica de la gente de hacer caso, de ordenarse. Estábamos todos muertos susto. Yo me vine a meter para acá y acá era, por suerte tenía esta casa de poder venir para acá y Zoom y chao. Y yo decía chao y después otro día quedaba así como, ¿y ahora qué hago? Pero por lo menos estaba acá. Pero en Santiago la gente no podía salir, ir al supermercado. Todo eso son estrategias de gestión, estrategias de intervención, campañas de sensibilización y estrategias de control, normas y regulaciones. Esto es exactamente lo que fue el higienismo en su origen. Y las ciudades que empiezan a crecer ya a partir de esos momentos, de esa época, tienen de lo uno y de lo otro. O sea, las ciudades todas tienen, en todo el mundo, tienen un poco ambas cosas. Tienen esa disputa permanente entre esa visión utópica, que es muy del impulso del privado, y esa versión más regulatoria, ¿no es cierto?, que es del Estado, ¿cierto?, que dice no, 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 y el otro que dice pero sí, sí, sí. ¿Ah? Ahí está la disputa, ¿no es cierto? Entonces, por suerte que son los municipios en Chile, al menos, los que tienen esa pelota, digamos, esa cancha para juego con esa pelota. El problema es que los municipios tienen que estar bien empoderados, tienen que estar bien preparados, porque esa cuestión, esa tensión que se da, ¿cierto? Y ustedes mismos la deben conocer muy bien, por algo la pregunta, ¿no es cierto? Me pregunta, ¿son los privados? No, ¿ya? Pero sí hay unos fuertes intereses. París, por ejemplo, estas son fotos no de Valparaíso, yo viví 30 años ahí, bueno, ahí todavía no, ese es un caso especial, otro día hablamos de eso. Pero el caso de París era una ciudad que estaba constituida por una traza medieval, desordenada, producto de otra lógica,
terminó siendo esto, y aquí uno puede ver perfectamente esta combinación de la ciudad utópica, es decir, de ordenar ejes para que el tema del imperio, ¿no es cierto?, se note como desde una, claro, una lógica más estatal, porque es el imperio, esto se impuso, esto fue con Napoleón III, ¿no es cierto? Aquí se quería ordenar también el derecho a la revuelta. En el fondo, al poner estos ejes así, había una capacidad también de poder controlar a la gente, pero también hay una cuestión como de darle cierta dignidad a en tanto haya parques, en tanto haya, qué sé yo, una sola altura, ¿cierto? Y un tipo de fachada, y eso arrasando con todas las partes que estaban catalogadas como insalubres, ¿no es cierto? Entonces, por eso esas ciudades de alguna manera lograron en un momento histórico de alguna manera consolidar esa modernidad, y hasta el día de hoy, bueno, han generado otro tipo de problemas, ¿no es cierto?, como son la sobreevaluación del valor de suelo, etcétera, pero porque se han transformado en ciudades muy atractivas. O sea, aquí las ciudades también hay que entender que van compitiendo unas con otras. Cuando una ciudad resuelve bien su problema, todos quieren estar ahí. Por lo tanto, hay inmediatamente vamos a hablar de eso un poquito más adelante. O sea, el tema del valor del suelo, el tema del privado, el tema del que puede comprar, evidentemente que uno tiene que decir, si mi ciudad va a tener éxito, yo no voy a tener cómo controlar que llegue gente con más dinero a hacerse parte de ese éxito. Es como una especie de problema feliz, si uno quiere, pero es un problema igual, ¿ya? Si pasamos a Chile, nosotros veníamos heredando la traza española anterior a la Revolución Industrial, es decir, estábamos en otra lógica. La traza española, el damero, digamos, español, fue inventado creo que en Grecia, o sea, en el año 0, digamos. Es una cuestión. Realmente nuestras plazas, ¿cierto?, con nuestras callecitas, no están preparadas para esta lógica post-revolución industrial, ¿cierto? Y aún más teníamos el problema de los CITES, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en Chile? Que agarra mucha fuerza el higienismo. El higienismo, más que esta mirada de gran ciudad, no tenemos ninguna ciudad en Chile donde uno pueda ver, como en Buenos Aires o qué sé yo, unas grandes avenidas o unos grandes edificios públicos. Somos más como, en ese sentido, en términos de la ciudad utópica, salvo en los últimos años en que tenemos estos elementos tipo San Alfonso del Mar o muy por parte del privado, unos proyectos como un poco más grandilocuentes. Lo que tenemos nosotros es un estado muy activo en la parte que tiene que ver con la corriente del higienismo. ¿Por qué? Porque desde fines del siglo XIX, el problema que teníamos con los CITES era un problema severo, ¿no es cierto?, con los conventillos, etc. Vicuña Maquena fue quizás uno de los únicos políticos que tuvo una visión bastante, yo diría, innovadora en traer algunos temas, ¿cierto?, de Francia a Santiago, por supuesto, y canalizó el río Mapocho, por ejemplo. El cajón del río Mapocho es una cuestión que uno dice, pucha, si hiciéramos lo mismo con el río Concagua en Aconcagua, en los Andes San Felipe, ¿cierto? O en todas las partes donde pasa un río en Chile, que son casi todas las ciudades grandes, podríamos ordenar esas orillas y ganaríamos unos espacios increíbles, ¿cierto? Como el Parque Forestal, ¿ya? Hoy día el río Mapocho tiene 17 o 20 o 50 kilómetros, 40 kilómetros de parques, ¿cierto?, que son uno de los grandes pulmones verdes para la ciudad. Pero resulta que ese impulso implica políticas de largo aliento y de largo plazo y acuerdos, ¿cierto?, que es lo más difícil de lograr, ¿ya? Sin embargo, como decía yo, el higienismo, por un lado, empezó a generar una lógica de atender el problema de la ciudad en Chile, y luego entra por otra vía, ¿no es cierto?, ya en el siglo XX, el modernismo, que también es una suerte de híbrido entre la ciudad utópica y la ciudad y el problema del higienismo, porque el gran padre de esto, que es el señor Le Corbusier, ¿no es cierto?, es un tipo que odiaba la ciudad antigua. Decía que la ciudad antigua era vetusta, era antigénica, que las casas que no tenían todas las habitaciones mirando hacia el norte, o en ese caso hacia el sur, digamos, en Europa, y no recibían el sol, la gente se moría, ¿cierto? Y él quería arrasar con... Eso es una maqueta, digamos, de París. Él quería botar todo lo que había hecho Haussmann en el antiguo París de Napoleón III y hacer este tipo de soluciones, ¿no es cierto?, que son como unas torres. Bueno, eso terminó siendo la Villa Frey, ¿no es cierto?, y un montón de cosas que se hacen en las ciudades grandes con mayor o menor éxito. Si uno va a una ciudad grande, en Santiago, por ejemplo,
y hay algunos lugares que uno o va no sé, a Marsella, y uno ve que hay ciertas soluciones que son muy buenas y otras que son muy, muy malas, ¿ya? Donde generan guetos, ¿ok? Entonces, eso es un poco como la parte histórica, ¿ya? Ahora entrando ya al tema sobre el derecho urbanístico, los terremotos que hemos tenido en Chile, que son mucho más frecuentes que en Venezuela, por ejemplo, digamos que nos han servido mucho en un momento en que el país tuvo ciertos recursos, tuvo capacidad intelectual para poder ponerse las pilas y pasar de esta idea que en el fondo se aplica por proyecto, en la solución que es híbrido, utópica, híbrido, higienista, a una normativa, definitivamente, ¿ya? Porque aquí había que ponerse las pilas y ponerse serio. O sea, entre los terremotos que hubo en Concepción en 1700, Viña en 1730, luego ¿cómo se llama? En 1906 en Valparaíso, 1928, ¿cierto? Realmente nos pegaba firme la cuestión. O sea, todo se caía, ¿ya? Y por otro lado, bueno, somos un país que además tiene volcanes, tiene un océano Pacífico. O sea, yo creo que acá tenemos una capacidad quizás de maravillarnos con la naturaleza y por otro lado ponernos las pilas, como los ingenieros sobre todo, para entender que estas cosas se pueden de alguna manera volver más abstractas, más teóricas. Y uno de los gatillantes fue el terremoto de Talca, ¿ya? Talca-Chillán, ¿cierto? En el cual finalmente ahí nace la Corfo, ¿cierto? Bueno, también tiene que ver la crisis del 29, un montón de otras cosas, pero nace la Ley General de Urbanismo y Construcciones de 1931. Ese es el marco, ¿cierto?, legal que nos rige hasta el día de hoy. Es una ley general. Ahí al tiro podríamos decir, chuta, hay un problema porque es para todo el país, ¿ya? Nosotros somos un país que tiene un sistema político no federado, por lo tanto no pueden tener autonomía en el norte respecto de los del centro, respecto de los del sur, a pesar de que las condiciones ambientales y territoriales y geográficas son totalmente diferentes, e incluso la idiosincrasia es diferente, pero bueno, al menos tenemos una ley, ¿cierto?, que va generando exigencias. Y esto también tiene que ver con la historia de los municipios, ¿cierto?, con la ley de la comuna autónoma, es decir, es que va alojando que estas exigencias vayan siendo puestas en práctica por los municipios, ¿ya? Eso es un gran match que hay en un momento, ¿ya? O sea, los municipios, si bien la ley general es para todo Chile, queda en manos de los municipios partir por el bottom-up, como se dice, o sea, partir por el principio de la autonomía territorial, ¿ya? Ahora, esta ley, que ha ido evolucionando en el tiempo, hoy día obliga de alguna manera a que haya un plan regulador regional, por ejemplo, y esto es hace muy poco. O sea, pasamos de 1931 ya 100 años, recién ya tenemos una especie de caja de herramientas completa para todo Chile, para todas las escalas territoriales. Entonces, yo creo que lo que nos ha quedado al debe no es la ley, las leyes, sino que es la capacidad de llevar a cabo, ¿cierto?, nuestras obligaciones como ciudadanos, como autoridades, ¿cierto?, de poder aplicar la ley y no estar siempre de manera reactiva, ¿cierto?, como parchando, detrás de lo que opera, digamos, en virtud del mercado. Y eso sabemos todos por qué, porque somos un país que nos volvimos muy, 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 muy libremercadistas, ¿cierto? En algún minuto la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 1975 partía con 5 premisas. La primera decía que el suelo es un bien infinito, lo cual es un absurdo, porque el suelo, el planeta Tierra, digamos, o sea, tiene límites, ¿ya? No es como que uno pueda, ¿es un commodity? No es un commodity, pero bueno, es una discusión más ideológica, si uno quiere. Pero eso le hizo mucho daño, ¿no es cierto?, a todo lo que estamos hablando, ¿ya? Ahora, Chile es un país que logró un plan regulador para Santiago del año 39, ¿cierto? Es decir, tenemos una trayectoria no menor de donde entender un poco las cosas buenas que tenemos y las cosas que podríamos seguir replicando, pero tenemos que pegarnos un salto, ¿cierto?, para entender estos fenómenos que son más globales, ¿ya? ¿Por qué crecen las ciudades? Y eso es en todo el mundo. Porque está esta tensión, ¿no es cierto?, entre la renta de suelo, ¿ya?, y la capacidad que tienen las autoridades, los municipios, la gobernanza, ¿no es cierto?, de regular ese crecimiento. Básicamente, si uno lo ve desde el punto de la economía urbana, que es una de las
áreas que ve el urbanismo, que son muchas, ¿no es cierto? Lo que se conoce como el urban sprawl, que es esta dispersión que se genera en las grandes manchas, la mancha urbana, ¿no es cierto?, en las ciudades grandes, que por lo general es una mancha que si uno le hiciera un corte, ¿no es cierto?, esto es un corte de Boston, por ejemplo, ya. Siempre al centro hay más altura, ¿no es cierto?, más gente, más cosas, y después esta mancha se empieza como a adelgazar, ¿correcto? Y esa lógica entre si estoy más cerca o más lejos del centro tiene que ver con, en el fondo, los ingresos que yo tengo y la capacidad que tengo de destinar o no esos ingresos al transporte. Así de simple. Si yo en el fondo el costo del transporte me aumenta, yo voy a tener que vivir lo más cerca posible de la ciudad, ¿cierto? Entonces todos van a querer vivir más cerca de la ciudad y por lo tanto el valor del suelo va a empezar a subir, ¿correcto? Entonces va a haber siempre una tensión entre donde yo vivo respecto del costo del transporte y también del valor del suelo que tiene en el fondo el suelo agrícola. Si de repente hay un boom de la cereza no sé dónde y el suelo agrícola está rentando más que vendérselo a alguien para que haga una casa, evidentemente que el límite urbano frena ahí, ¿ya? Entonces, esta tensión que hay entre la renta urbana, el valor del transporte, o sea, son dos o tres elementos que ocurren en todas partes, ¿ya? Si yo, por ejemplo, me viniera a vivir acá, me iría a la casa ahí en Campomar, ¿no es cierto? Me sale una pega acá en el centro, por ejemplo, en que tengo que estar todos los días a las 9 de la mañana. Y de repente empieza a llegar más gente porque esa pega está súper buena, empieza a llegar gente y hay más pega en Algarrobo, o en algún minuto yo voy a tener que abandonar esa casa y reemplazarla por una casa acá, ¿cierto? Y eso va a generar, entonces, esas fotografías, porque además no son cosas que uno diga, no, es que esta ciudad va a ser así, no va a ser así. Esas cosas pasan y están todo el rato pasando. Puede ser por una pandemia, puede ser porque hubo un terremoto, puede ser porque finalmente el cambio climático, puede ser por mil razones. Entonces las ciudades hoy día son elementos cuya dinámica de crecimiento, esto de esta mancha que se abre o se angosta, hay que tener capacidad de prevenir, digamos, para dónde va. Y también, si vemos en Santiago, por ejemplo, Santiago es una ciudad, yo me fui a vivir hace 4 años a Santiago, yo vivía hacía 30 años en Valparaíso. Me fui a estudiar para allá, me quedé 30 años y después dije ya nomás, chao, y me volví a Santiago. Y la verdad que hay cosas en Santiago que como las cosas que a mí me gustan, que yo hago, que realmente son espectaculares, porque Santiago está a otro nivel, ¿no es cierto? Está a un nivel como de la ciudad, a nivel LATAM, de primer nivel, pues, donde tenemos una red de metro impresionante. Entonces ahí uno puede entender que hay maneras, y eso también lo digo como una suerte de... Estamos tan cerca de Santiago, que tenemos al lado ciertas comunas, ciertos municipios que lo están haciendo muy bien. Y también tenemos ciertas instituciones, como la del metro, que lo está haciendo muy bien, ¿cierto? Y tenemos, no tengo idea, tenemos una cantidad de herramientas para obtener indicadores sobre seguridad, sobre crecimiento de metros cuadrados, digamos, de temas de subsidios. Es decir, tenemos un montón de herramientas, sobre todo ahora con la era digital. Es decir, en el fondo, todas estas son las cosas que hay que velar. En una ciudad como Santiago, por ejemplo, los usos residenciales, los asentamientos humanos diversos, indicadores, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con eso, actividades productivas primarias, secundarias, terciarias, vialidad estructurante, todos estos sistemas, ¿cierto? Que de alguna manera como que se van integrando en la medida que los municipios también dialogan entre ellos, qué sé yo, son los que debiera haber cualquier comuna de Chile. Cualquier comuna de Chile debería tener observadores permanentes sobre estos temas, ¿ya? ¿Y por qué Santiago lo tiene y el resto no las tiene? Porque tenemos esta lógica centralista, po. Si uno ve la cantidad de gente que viene a vivir para acá, a Santiago, digamos. Entonces, lo que les quiero decir es que este es un indicador demográfico a nivel regional. Nosotros vivimos al lado de una región, la metropolitana, nosotros los de la región de Valparaíso, ahora me vuelvo a mi calidad de porteño, que en el fondo estamos a punto de ser absorbidos por una mancha urbana gigantesca, la macro región central, ¿cierto? Entonces, de alguna manera acá es el gobierno regional el que tiene que abrir los ojos, ¿no es cierto? Y todas las cosas que pasen en Santiago nos van a rebotar acá, en Algarrobo, en Valparaíso, en Viña. Por lo tanto, acá hay ciertas cosas que a nivel como político quizás tienen que ver con esas visiones que cuando salen hablando de un intercomunal, por ejemplo, hay que estar ahí.
O sea, no, es que yo soy del Algarrobo, no me interesa. No, pero por supuesto hay que estar ahí. El plan intercomunal de Valparaíso, el Prembal, ¿no es cierto? O un tren de Viña a Santiago. Son todos temas, o el tema de, ¿cómo se llama? El puerto de Gran Escala, ¿ya? Son temas de interés. Lo que no se debe hacer es como levantar la bandera del rechazo y decir, no, porque eso va a ser más desarrollo. O sea, chuta, estas dinámicas que estoy hablando son imparables. Lo que hay que hacer es entenderlas y ver cómo tratarlas, ¿cierto? Cómo uno se organiza para, desde el punto de vista técnico, tener una visión, ¿cierto? Y también desde el punto de vista político, venir de una gobernanza que permita sacar la voz por un anhelo, por un sueño, por una visión de ciudad, de región. Se trata de lo siguiente. Es muy interesante escuchar la historia. Al no repetir los mismos problemas que han tenido históricamente en Chile y en el mundo. Pero hay una cosa que en Chile que ya en este momento, de los 30 años que llevo aquí, estoy viendo que esta ciudad está quedando hacia atrás. ¿Algarrobo? Se súper atrás. Está llegando tarde a todo. Si vemos que están haciendo un montón de edificios aquí en Algarrobo y no hay ningún plan vial para descongestionar Algarrobo Norte, me demoré media hora. Claro. Y seguro 20, no sé, porque salió antes. Pero, ¿cómo vamos a solucionar ese problema si estamos llegando tarde? Aquí en el centro hicieron un tremendo edificio. ¿Cuántos vehículos van a llegar ahí? Y vamos a seguir en la misma. Plan vial en Arica, o sea, aquí en Algarrobo, yo viví en Arica, por eso me acuerdo de Arica. Allá viví súper bien. ¿Cuándo se va a poder solucionar eso si vamos detrás de todo las inmobiliarias? Las inmobiliarias ya se tomaron esta ciudad y van a seguir construyendo acá en Algarrobo Norte otra torre más. Mira, ¿Qué nos espera entonces, sí, viejo? no, sí, no hay que perder la esperanza. Yo te entiendo perfectamente, yo sabía que me iba a decir eso, pero ¿qué pasa? Que si el municipio no nos apoya, nosotros hemos venido a tratar de pedir soluciones. Oye, las micros que tenemos de aquí son pero horribles. Sí, a mí me llama mucho la atención porque cuando uno vive en Valparaíso, por ejemplo, uno piensa que Valparaíso es como vivir en, no sé, pues en otro país, digamos. Básicamente es otro mundo, es otra la gallá, la gente tiene un arraigo gigantesco. Yo mismo no me quería venir, tengo 3 hijos nacidos ahí que aman la ciudad. Yo hasta el final ya dije, ya, ¿sabes qué más? Tan grande, ya, chao. Pero cuando uno va a Copiapó, a La Serena, me toca viajar Punta Arenas, o sea, el nivel de la calidad de servicio, de transporte, de los espacios públicos, Punta Arenas quizás no tanto, pero en Coquimbo, por ejemplo, en Antofagasta, en Mejillones. O sea, uno dice, ¿cómo es posible, no es cierto, que el estándar respecto del que, al menos a mí me toca, afortunadamente, tener en Santiago, del metro, de los buses eléctricos, de unos... ahora están remodelando todos los espacios públicos en Providencia, están dejando unas veredas impresionantes. Bueno, todo eso pasa por una parte, por el correcto empoderamiento ciudadano, porque finalmente las autoridades que tenemos son las autoridades que votamos, ¿ya? Y por otro lado, para poder entender por qué tengo que votar de tal o cual manera, al menos lo que yo trato de enseñar, ¿no es cierto?, es historia sobre el porqué de las cosas, digamos, y las herramientas que existen. Entonces, por ejemplo, poniendo acá el caso de las leyes que rigen nuestro territorio, acá tenemos el caso de la estación central, donde simplemente no había plan regulador. La comuna no tenía plan regulador, sino que estaba normada por el plan regulador metropolitano de Santiago, ¿cierto? Los planes reguladores metropolitanos son unas figuras que son supletorias, es decir, están, no sé si por encima, porque en el fondo mientras no haya un plan regulador local, están, digamos, ¿ya? Pero al momento que hay un plan regulador local, existe la bajada. Ahora, lo que sí pueden hacer los planes reguladores intercomunales, que no pueden hacer los reguladores comunales, es, por ejemplo, las vías estructurantes, porque ellos tienen que estar mirando desde la visión del gobierno regional, ¿no es cierto?, o intercomunal, cómo se vinculan unos centros urbanos con otros, ¿ya? Entonces, y eso es súper importante, porque si un día me dicen que por acá va a pasar
la vía estructural que no sé, porque va a generar toda la conectividad entre 2 o 3 ciudades, me cambia completamente el perfil de... Entonces, es una discusión que tiene que estar despierta, viva, y si no, esto es lo que ocurre, ¿ya? Esto, si bien pueden haber zonas grises de los especuladores inmobiliarios que pasaron por acá, básicamente lo que hicieron fue aprovecharse de un vacío, po. Esto es lo mismo que cuando uno ve un delantero que ve que el del defensa está mirando por otro lado y va y mete el gol nomás. ¿Ah? El efecto de esto es recién se está empezando a saber. O sea, acá yo no sé qué clase de sociedad, digamos, tiene que convivir por la buena o por las malas allá adentro. Y este es otro tema complejo, que es el tema ambiental, ¿ya? O sea, aquí pasó lo mismo y acá sí hubo más, ¿cierto? Pero lo que pasa es que estábamos hablando, cuando esta cuestión se fraguó fue el año 90. Y nosotros ya hemos pasado harto tiempo desde esos momentos tan críticos, ¿no es cierto? Entonces, hoy día tenemos otro paraguas, otra estructura legal, ¿ya? Mucho más potente que la que teníamos en los 90. Esto fue una llamada telefónica. Esta cuestión fue un personaje que fue ministro, ¿no es cierto? Don Pérez Lloma, ¿cierto? Llamó a Jorge Arrate, que era el ministro de Educación. Piensen ustedes que en esa época el tema del monumento, el Consejo Monumento, estaba bajo el Ministerio de Educación, lo cual era quizás comprensible para la época, pero después uno dice, ¿pero por qué si los monumentos naturales tienen que ver con el territorio? Los monumentos urbanos, si bien, claro, tienen que ver con la historia, qué sé yo, tienen que ver con el espacio, ¿ya? Bueno, con una llamada telefónica, las 55 hectáreas se redujeron a 12 y ahí empezó un tira y afloja y finalmente, bueno, el problema que se desata es ese. Y así llevamos 40 años en un eterno, ¿cómo se llama?, pleito entre el privado y la comunidad. Lo cual es pésimo, porque en el fondo para el privado la comunidad es un estorbo y para la comunidad el privado es un sinvergüenza. Y la verdad es que así como yo les mostré el origen de la ciudad utópica y todo eso, tienen que convivir estas dos partes, sí o sí, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que bajarle un poquito el tono a la cuestión. O sea, mi única sugerencia, porque no me quiero meter en el tema sobre qué hacer a nivel político, porque yo de verdad no participo ni en el Algarrobo, y tú en Valparaíso metido, pero ya, chao, listo. Yo me dedico a hacer lo que hago nomás, pero sí me ha tocado ver mucho activista perdido, totalmente perdido, o sea, alegando por cualquier cosa sin tener ningún argumento técnico. Yo estuve metido en un proyecto de saneamiento ambiental de un terreno con unos colegas científicos y veía como igual había, claro, una cosa del científico, otra cosa es finalmente el privado, lo que termina siendo no, pero más allá de las buenas intenciones, yo veía como había desinformación también de parte de los que estaban en contra, y uno lo que quiere es juntar a las partes. Entonces, cuando la cosa se vuelve así de compleja, y sabemos que el mundo está lleno hoy día de pelotudos, bueno, es complicado, ¿ya? Pero en ciudades más pequeñas, donde todos se conocen, no debería ser tan complicado. O sea, lo que uno menos quisiera en Algarrobo es que si la gente que se ve todos los días se sabe quiénes son, claro, pueblo chico, infierno grande, pero igual es como, si uno lo da vuelta, es la oportunidad, ¿cierto? Y ahí, clave es el liderazgo. ¿Quién agarra la batuta y dice, ya, sabéis que yo me voy a ir por esta carta? ¿Ya? Y en ese sentido es muy importante que tenga clara cuáles son las herramientas. Y las herramientas tienen un paraguas que se llama la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en tema de desarrollo de planificación, ¿cierto? Aquí hablaba yo de la del 79, que luego fue reemplazada por el 85. O sea, fue la primera señal de política pública de la dictadura antes de la Constitución. Y si ustedes la leen, la del 79, se van a dar cuenta que todos los problemas, porque cuando uno dice, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible? Bueno, nosotros estamos viviendo las consecuencias de una política que hizo que, en términos de territorio, se empezara a gestionar una manera de hacer ¿cómo se llama? La inversión pública y privada, que, dado los tiempos que implica ¿cómo se llama? La construcción, el desarrollo de los proyectos, partiendo por los planes reguladores, ¿cierto? Que finalmente los resultados se demoran 30, 40 años hasta que ya estamos todos hasta el cuello, digamos. Entonces, cuando uno tiene un plan regulador que es del 84,
estamos hablando de esta política urbana. ¿Ya? Si uno va y dice, oye, pero es que yo quiero leer la política de desarrollo urbano de ahora, porque tenemos una nueva, que es del 2000, se va actualizando todos los temas, o sea, uno se mete y Política Nacional de Desarrollo Urbano y Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Territorial, que se llama ahora con el último gobierno, y uno ve unas cosas maravillosas, y dice, pero ¿cómo esta cuestión? Si mire cómo está lleno de edificios. Bueno, porque ese fue el resultado, o sea, lo que vemos hoy día es la consecuencia, 40 años después, de esta Política Nacional de Desarrollo Urbano. Por lo tanto, hoy día no nos queda otra que evaluar lo que tenemos hoy día y decir, bueno, partamos entonces, no de cero, porque tenemos que hacernos cargo de lo que ya se ha hecho, pero tengamos algún grado de esperanza en que entonces ya tenemos una nueva herramienta instrumental para poder cambiar las cosas un poco. ¿Qué podemos hacer entonces si no tenemos planes regulados? Voy para allá. Yo sé que esta es la parte más latera quizás, pero les pido un poquito de atención día viernes, estamos para que salgamos del fútbol un poquito. ¿A qué hora el partido? Ya. Entonces lo que tenemos es la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, ¿cierto? Que es una visión de país de cómo tiene que ser el ordenamiento. Este es el instrumental que hay en Chile. Ustedes pueden ver que es una cuestión bien compleja y bien completa además, ¿ya? Que tiene como las capas de una cebolla, ¿no es cierto? Integrada a las políticas públicas a nivel territorial, regional, sectorial, porque aquí tienen que convivir todos los ministerios, o casi todos, ¿cierto? El tema de puertos, el tema de borde costero, ¿cierto? Infraestructura y agua, o sea, todos los sectores de las actividades, ¿no es cierto?, se van integrando en ese despliegue sectorial que va siendo orientado por la política, ¿cierto?, hasta que finalmente va cayendo a nivel práctico en lo que se denominan las estrategias regionales de desarrollo, que cada región tiene que tener una y tiene que actualizarse, y que es un documento que uno tiene que consultar también. O sea, uno tiene que ir cuando va a decir, oiga, ¿sabe qué? Es que lo dice acá. Este es un instrumento que está vigente, es la Estrategia Regional de Desarrollo, está firmada y está vigente. Así que usted tiene que hacerme caso, ¿cierto? Luego están las políticas y planes regionales, ¿no es cierto? Luego están los planes regionales de ordenamiento territorial, los PROT, que son, como decía, al inverso, recién ahora, por fin, 100 años después de que empezó la política territorial chilena, tenemos aprobado el reglamento para hacer los PROT. Porque lo ideal es que si uno ve una región, hubiese empezado por ahí, a hacer una planificación regional, que hace 100 o 200 años era a nivel más militar, si uno quiere, ¿cierto? O la que hacían en el norte para, digamos, simplemente ver cómo sacar los recursos más rápido, los trenes, los puertos. Pero hoy día la idea de una política regional de ordenamiento territorial es que se pueda ver cómo conviven todos los recursos que existen en un territorio de buena manera, ¿no es cierto?, sostenible, y después uno pudiera como ir ubicando entonces las ciudades donde corresponde. Bueno, todo partió al revés, pero lo es lógico, o sea, teníamos que hacernos cargo de nuestra convivencia en nuestros pueblos, en nuestras pequeñas ciudades. Fuimos botando la basura a los perímetros, pensamos que entre una ciudad y otra no había nada, ¿cierto? Ya. Y el PROT se viene a hacer cargo de eso. Después hay otra capa, ¿no es cierto?, que es los planes intercomunales, que ya hemos conversado algo de eso, muy importante, ¿cierto? Y que se dividen en dos, en los intercomunales y los metropolitanos. Hoy día tenemos 3 regiones con áreas metropolitanas en Chile, que son Concepción, Valparaíso, Viña y Santiago. Y después están los PLADECO y los PRC como la última capa de la cebolla, ¿correcto? Es decir, a nivel comunal, ¿ya? Y los PLADECO son la visión, ¿cierto? Ahí es donde alguien puede ir y discutir sobre esto o lo otro. Y los PRC son la norma, la que es vinculante, ¿ya? Entonces, bueno, ahí están los artículos, chao con eso. Vamos a ver un poco las características que tienen estos instrumentos cuando están desarrollándose, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vemos un plan regulador regional que se hace cargo como de ciertas áreas, empieza a ordenar. Hoy día tenemos como una especie de mosaico, donde hay ciertas áreas que ya están degradadas, otras que se han denominado recurso natural, otros que son parques, otros que son, qué sé yo, área de desarrollo industrial, tenemos que ubicar las industrias. Bueno, así se ve más o menos
un plan, lo que se conocía antes como el Plan Regional de Desarrollo Urbano, que hoy día se llama Plan Regional de Ordenamiento Territorial, ¿cierto? Y como les digo, se ha avanzado mucho en las distintas regiones con mayor o menor intensidad, ¿no es cierto?, para poder normar los usos de suelo a nivel del territorio regional. Donde más está como, digamos, sin norma y sin plan, yo diría que es en Aysén y en Magallanes, porque son como, o sea, regiones gigantescas, pero por ejemplo ahora que empezó el tema del hidrógeno verde, es increíble ver cómo en 5 o 10 años una política de Estado, que fue como la transición energética, porque obvio tenemos que cambiar del fuel a los fósiles, ¿no es cierto?, a los energéticos verdes, pero no había ningún plan intercomunal, ni plan, o sea, no había nada. Entonces, en comunas como San Gregorio, por ejemplo, donde está el Estrecho Magallanes, unos lugares gigantescos, son comunas gigantes, donde lo único que ha habido es oveja y está en app, qué sé yo. Bueno, llegaron empresas a comprar miles de millones de hectáreas para hacer unos parques eólicos, pero así gigantescos, con puertos y todo. Y por supuesto que esa cuestión de repente generó que la desconfianza de la gente, porque decía, pero ¿cómo? Si aquí nosotros tenemos un hábitat, ¿cierto?, con los flamencos y no sé qué. Bueno, ¿qué pasó? No existía una planificación, ¿cierto? Lo primero que debería haber hecho el Estado de Chile debería haber sido convocar a las universidades, qué sé yo, a los municipios, y generar las capacidades para poder primero planificar, ¿cierto? Porque ahí no es como acá que pasó Pedro Valdivia y dijo, ya, pongamos esta cuestión acá. No, allá no había nada, todavía no hay nada. Por suerte la cuestión se anduvo cayendo ahora el tema del hidrógeno, pero probablemente va a volver, ¿ya? Entonces, el plan regulador comunal es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios públicos, espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento, ¿cierto? Sus disposiciones se refieren al uso del suelo. Esa es la única clave, ¿cierto? Uno tiene 17 normas urbanísticas y tiene distintos usos de suelo, ¿cierto? Que son básicamente los que uno podría advertir que hay en todos lados. Área verde, equipamiento, residencial, qué sé yo, comercio, etcétera, etcétera, ¿ya? Esas cosas son más fáciles de entender porque son las cosas que son del día a día, ¿no es cierto? Entonces, la idea es, la gente debería fijarse más, yo creo, sobre todo en el tema del uso del suelo, pero desde un conocimiento sobre cuáles son las dinámicas que permiten que la ciudad no muera, si toda la ciudad es área verde, ¿no es cierto?, no funciona la cuestión. Pero si es comercio, bueno, hay que entender si es que es comercio porque estamos cerca de un puerto, o es comercio porque hay mucha gente que viene a comprar no sé qué cosa que se produce en los alrededores. O sea, hay que convocar vecinos y convocar también disciplinas. O sea, es ideal cuando uno está en un encuentro de participación ciudadana, cuando te habla, no sé, pues alguna persona que cache de economía, el comerciante que lleva años ya, digamos, con la industria, el geógrafo. Y todo el mundo tiene siempre alguna historia personal, pero también hay que tener una mirada más objetiva, ¿cierto? Y luego vienen estas cosas que son un poco más complejas, ¿cierto? Que es la estructura vial, porque eso tiene que ver con estudios. O sea, los planes reguladores también generan estudios de especialidad sanitaria y de estructura vial. En el fondo, por decirlo de una manera más reducida, la capacidad de carga que tiene la ciudad, ¿ya? ¿Cuál es la capacidad de carga que tengo? ¿Cuál es la que puedo soportar? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para, en el fondo, hacerme contener la tendencia que va teniendo esa capacidad de carga? ¿Ya? Y esos son estudios que no son 100% científicos, pero sí requieren ciertos grados de ingeniería, ¿cierto? Y matemática y todo, ¿ya? Y luego está la fijación de los límites urbanos. ¿Hasta dónde vamos a crecer? Estoy hablando de todas las herramientas que se pueden dar en la discusión de un plan regulador, ¿ya? No son pocas, ¿ya? Y son importantes. Yo digo, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás vamos a llegar. Nosotros tenemos este tema de San Alfonso del Mar y todas estas áreas que son áreas de extensión urbana. El límite urbano de Algarrobo igual está grande, digamos, ¿ya? Pero Algarrobo es una ciudad que tiene, ¿qué? 15.000 habitantes, más o menos. Y en verano, ¿cuánta gente llega? ¿1 millón? Ya. Entonces, claro. Pero lo que pasa de aquí hacia Algarrobo Norte o hacia el límite con Casablanca, digamos, tiene que ver con el intercomunal, ¿ya? Y ahí yo veo el Yeco y digo, no puedo creer esta cuestión que sigan haciendo estas torres. Claro, uno dice, pucha,
igual la gente debe ser feliz ahí en su departamentito, que puede llegar a la playa, y hay una demanda, ¿ya? Porque estamos al lado de Santiago, ¿cierto? Y es un tema que pasa en todo el litoral. O sea, es un temón. Por lo tanto, el intercomunal es mucho más importante quizás que el plan regulador hoy día para el destino de Algarrobo. De hecho, no sé, hay una invitación del gobierno regional a una charla sobre El intercomunal. Ya. Ese, clave. Ese es clave. Ese es clave. ¿Ya? Porque están en la parte de imagen objetivo. Miren, yo les voy a explicar qué es lo que es la imagen objetivo y voy a ir un poquito más rápido para que... ya, estas son leyes que son importantes. Bueno, esta es la ley que se llamaba la ley Cabal. O sea, se le dijo la ley Cabal. La ley de transparencia del mercado azul. Es una gran ley. Es una ley que nadie pesca, pero aquí cambiaron mucho las cosas en el año 2018 después de que se supo cómo operaba la gallá. O sea, la gallá operaba por debajo, o sea, dejaba aquí el sobrecito, ¿cierto? Y después aparecía el alcalde o el asesor urbanístico diciendo, sí, bueno, saben que vamos a tener una necesidad de cambio del uso de suelos, ¿ya? Esta área que es rural, nosotros pensamos que ya. Y el privado llegaba con esa capacidad, ¿cierto?, de poder como persuadir, ¿cierto?, diciendo, no, es que esto va a ser mejor para la comuna. Bueno, y si dejaba el sobrecito ya estamos hablando de otro tipo de método, digamos. Pero básicamente el privado igual tiene que poder tener, yo creo, la legítima visión utopista, ¿no es cierto?, de que su proyecto va a ayudar al común, ¿cierto? Y lo que permite esta ley, y esto es importante que lo vean, porque eso es una manera de reconciliar también estas partes que están eternamente como encontradas, ¿no es cierto?, que el privado puede ir hoy día, por eso se llama Ley de Transparencia del Mercado de Suelo, y decir frente al Consejo Municipal, o sea, si yo tuviera tierras acá, y como arquitecto, y qué sé yo, y dijera, sabes que tengo una idea, un sueño, la utopía, ¿cierto? Pucha, yo hoy día puedo ir a decirle al Consejo Municipal, con estudios, ¿cierto? Bien preparado, con mi idea, decir, ¿sabe qué? Yo quiero hacer esto, que por supuesto es un negocio, pero hay un margen de beneficios que es público. Porque si yo a esto le sumo la ley de aporte al espacio público, etcétera, 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 entonces yo puedo ir diciendo que aquí voy a generar, y además que la misma ley general de urbanismo de construcciones hoy día me obliga a que si yo hago una subdivisión de tantos metros del lote, que si yo tengo que liberar espacio público, etcétera, etcétera, con realidad, o sea, hay un aporte porque crece la ciudad, porque hay un gallo que llega y dice, sabe que este terreno es mío, yo lo voy a hacer así. Pero esta ley permite, por un lado, que si el privado lo quiere hacer, puede ir hoy día a planteárselo a la comunidad, ¿ya? Y si el Consejo Municipal lo aprueba, el estudio que presenta el privado queda en manos de asesoría urbana siempre. Yo no sé si acá en el municipio tienen asesoría urbana, asesor urbanístico. Ya. Ese equipo es clave. El equipo de asesoría urbana debería ser muy bien pagado, ¿cierto? Con gente pro, que está en red con los que están hacia el sur, hacia el norte, con muchos buenos vínculos en el gobierno regional de Valparaíso, ¿cierto? Y con una capacidad de explicarle esto a la gente, digamos, que va, no sé, una vez a la semana o se mete en internet. O sea, ojalá fuera más entretenida la cuestión, porque fuese como más atractivo para que la gente entienda. Porque la gente simplemente quiere ser usuaria de la ciudad y la verdad es que para poder opinar y para poder alegar y todo hay que tener ciertos conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, esta ley de alguna manera obliga también para que todos los municipios tengan colgados sus planes reguladores vigentes. Cuando hayan procesos de elaboración de plan regulador, esta ley también influyó mucho en que exista lo que se llama los procesos de participación y la imagen objetivo, que ya vamos a ir para allá y ahí con eso termino. ¿Ya? Entonces, esta es una ley muy importante, la Ley de Transparencia de Mercado de Suelo. Ahora que tenemos todos estos accesos a inteligencia artificial, usted puede bajar la ley, ¿cierto? Va a la biblioteca del Congreso, la baja, qué sé yo, le la mete en ChatGPT, quiero que me digáis lo más, ya, pum, y ahí cada uno se queda con su ayuda de memoria por último, ¿ya? Ahí está la ley de aporte de espacio público, en fin, esa es mi abuelita, en Algarrobo, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que era Algarrobo? Esta foto debe ser del año 40, yo creo. Según mi mamá, que es mi abuelita en Algarrobo. Yo sé que es mi abuelita, pero no sé si en Algarrobo. Yo creo que sí Algarrobo. Pero, o sea, había mucho más playa. Y no sé si alguien reconoce Algarrobo. Yo creo que es Algarrobo, ¿cierto? Ya. Bueno, y este es Algarrobo hoy día. Entonces, entrando ya un poquito en el tema de Algarrobo, hay un crecimiento y una presión enorme, ¿cierto? Hay una tendencia de ocupación masiva
en las costas en general, un deterioro de los recursos en áreas rurales, hay una fragilidad del atractivo natural regional, ¿no es cierto? Una expansión inmobiliaria acelerada, y un aumento de edificación a altura crítica y pérdida de cualidad ambiental e histórica, ¿ya? Entonces, claro, estamos hablando de una comuna que ya no es un balneario, ¿ya? Es una ciudad más pequeña, pero una ciudad más y no hay vuelta atrás. O sea, esto que está pasando acá, podríamos decir que va a ser el futuro centro del Algarrobo. Ya no es abajo, ¿cierto? Donde está el paseo, la playa. No, el centro neurálgico donde llega el transporte público, se arma el comercio, el corazón comercial. Esto se va a terminar transformando en un lugar, no sé, pues pensemos en 100 años más, ¿ya? Un Algarrobo con 150.000 personas. Porque esa cuestión, bueno, quizás ahora ya la gente no tiene hijos, ya ese es otro tema, pero quizás vamos a ser todos puros viejos, ¿ya? Bueno, Ciudad Azul, entonces. ¿Quién sabe? ¿Ah? O sea, necesitamos datos. Por lo tanto, la ciencia de los datos es demasiado importante para poder tomar decisiones. ¿Qué es lo que hace entonces el tema ambiental cuando entra en este proceso? Justamente apela a un análisis mucho más detallado y técnico y complejo, lo que se llama la evaluación ambiental estratégica, ¿cierto? Es justamente el que pueda haber una cantidad de datos sobre la mesa que permita que esta discusión tenga ya no un sentido como emocional, digamos, es que no, es que cuando yo era chico, mi abuelita, o sino que me cagaron, o que los inmobiliarios, sino que empecemos a hablar desde la ciencia, ¿ok? Por lo tanto, acá estamos hablando de una estrategia para el futuro, ¿cierto? Que se basa en todos estos elementos, ¿no es cierto?, que empiezan a concurrir en la elaboración de los planes. La EAE es una metodología, básicamente, que se importa desde España, hace 15 años o 20 años atrás, la evaluación ambiental estratégica, y que es la que hoy día obliga a hacer esta pasada, digamos, a todos los planificadores de los distintos sectores del Estado. O sea, yo hago una política para, no tengo idea, de transporte, para no sé qué, y tengo que, cuando es un impacto grande a nivel, digamos, del territorial, tengo que pasar por esta misma metodología, ¿ya? Y esa metodología implica una serie de etapas, y aquí es cuando uno dice, no, ya esta cuestión ya, no, ya, este gallo está claro, está medio... Pero es terrible, porque cuando uno, a mí no que me toque mucho, yo me dedico a 1000 cosas a la vez, digamos, pero a veces me ha tocado como estar más metido acá, y hasta yo mismo ya digo, es que ya, esta cuestión es como... Porque la gente no, como que igual dice, pucha, ¿no será demasiado? Y generalmente los únicos que se quedan son los más, no sé, por los que tienen más perso, digamos, ¿ya? Pasa mucho que en los puntos de encuentro, digamos, a nivel de participación ciudadana, hay mucha gente, por ejemplo, que tiene mucho que decir, pero no se atreve. Simplemente porque es tímida. Y gente que tiene una visión increíble, capacidad intelectual enorme, pero no le cuesta hablar nomás. Entonces el que habla más fuerte llega y dice y termina comiéndose la audiencia, y la EAE se soporta mucho en las actas que quedan de cada reunión, ¿ya? Entonces esta parte es importante porque yo no podría decir con certeza si es que ya estamos en ese momento, pero yo creo que esto de la planificación va a tender a, producto de la tecnología, ¿ya?, a poder ojalá tener mayor cobertura a nivel de participación. Y en otra instancia que no sea la asamblea o la reunión presencial, que es súper importante, pero no debería ser la única. O sea, que si existieran maneras de llegar a la consulta ciudadana a través del teléfono, el WhatsApp o lo que sea, y que fuera más constante, ¿ya? El problema es que esto está definido por tiempos. Alguien preguntó por los tiempos, claro, ahora todos queremos que esta cuestión sea rápido y corto. Chuta, pero mira todos los pasos que tenemos que hacer. Y si yo no tengo bien hecho el primer paso, yo no puedo alimentar en la segunda casillera para arriba y para abajo, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo poner en marcha la EAE? Por ejemplo, tengo que definir cuál es el problema de decisión. Tengo que decir cuál es el objeto de evaluación, los objetivos estratégicos de la decisión. Mi objetivo de la EAE, sincronización y programación inicial de procesos. Ya, esto es lo que hace el equipo, ¿ya? El equipo define esa cuestión y finalmente cuando lo tiene claro, ¿se lo presenta a quién? Al Consejo Municipal. ¿Quién se lo presenta? El asesor urbanista. Entonces llega el asesor urbanista y habla todas estas cosas, el Consejo Municipal está así, y yo no sé si están pensando en lo que vieron, o sea,
Perdona, yo he estado, hay concejales y concejales. Yo he estado frente a concejales que realmente están así. ¿Ya? Terminó, oiga, mire, muy interesante, ¿ah? Ya, y después uno se da cuenta, ¿habrán entendido alguna cuestión? Es difícil porque es muy enredado. Entonces, pero una vez que se van avanzando esas etapas, qué sé yo, llega el momento clave, que es como cuando llega la gente, el cafecito, la galleta, la cuestión, y ahí uno está pero así como loco, mostrando la cuestión, y la gente, mira qué simpático, que dije el joven, ¿eh? Y todos muy felices, pero pasa que, por un lado, en el fondo, las cosas que se hablan no alcanzan a ser como digeridas porque son muy complejas. Y por otro lado, también pasa que esta cuestión se empieza a dilatar porque simplemente es mucho el análisis que hay que hacer. O sea, de verdad hay que hacer estudios, porque esto lo pide como normado por el reglamento ambiental. O sea, esta cuestión no es la Ley General de Urbanismo y Construcción, sino que se mete el reglamento ambiental a normar acá. Entonces yo tengo que tener, por ejemplo, los factores críticos de decisión, los tengo que tener. Y cuando los tengo, cuando ya definitivamente los tengo, yo no puedo cambiarlos después. Y los factores críticos de decisión, es decir, las 4, 5 o 6 cosas, o 3, dependiendo de... Por ejemplo, en Mejillones, por decir así. En Mejillones hay un complejo industrial gigantesco. Claramente, la ciudad de Mejillones, que es de este porte, cuando genera su decisión y su discusión para su evaluación ambiental estratégica, uno de esos factores críticos, o 2 por lo menos, de 3 o 4 total, van a tener que ver con la industria. Seguro, ¿ya? Que el tema de la capacidad de carga, por ejemplo, que tiene el área urbana para el desarrollo de la industria en Mejillones. Eso es un factor crítico de decisión. Es un concepto que queda ahí alojado, estoy inventando, ¿no? pero es como para darte un ejemplo. Sería seguramente el obstáculo, el borde costero. O sea, ¿te fijas? Entonces lo que uno tiene como en el inconsciente, bueno, pero para llegar hasta eso y que sea sellado en piedra, tiene que haber estado verificado por parte de los equipos que hacen todos esos estudios, ¿cierto? Pero, y además hay un tema como muy semántico, lingüístico, o sea, aquí hay cruces, foda, ¿cierto? Ya, todas esas cosas que son como metodológicas, sí. Consulta. Bueno, nuestro plan vigente, plan regular vigente de la comuna del año 98. Entonces, todas esas leyes que han sido aprobadas después de 1998, me imagino que el plan regulador actual de la comuna no está incorporado a esas leyes. Sí, lo que pasa es que los planes reguladores se van modificando, o sea, van también cambiando en la medida que la ley les obliga a tener ciertas consideraciones. Lo que no está incorporado en este plan regulador es su génesis, por así decirlo. Es decir, cómo finalmente se legitimó el plan regulador de Algarrobo, porque si yo voy a la memoria, voy a leer una memoria escrita del año 98. ¿Te fijas? Dígame. Sí, otra pregunta. Cuando la comuna inicia el desarrollo del plan regulador en este caso, se paraliza, la municipalidad puede paralizar cualquier proyecto. Sí. Proyecto, No, hay una sí. Sí. Si una empresa se aprovecha del plan regulador que tenemos antiguo y empieza a, como este es el centro, empieza que libre a subir edificios de 4 o 6 pisos. Mientras estamos preparando, porque nosotros como comuna, como junta de vecinos, en este sector del no queremos edificios de 4 pisos. Sí, no, se entiende perfecto. Mire, el tema aquí es que las atribuciones que tiene el Consejo Municipal y el alcalde o la alcaldesa son justamente las de poder tomar decisiones de esa envergadura, pero con ciertas condiciones, ¿ya? Porque esa cuestión se le plantea a la Seremi Mimbu. Es la Seremi Mimbu la que le da el visto bueno a la paralización o no de un plan regulador, ¿ya? Entonces, esas condiciones tienen que ver con afectaciones en ¿cómo se llama? En zonas de riesgo, temas patrimoniales, y la tercera creo que tiene que ver con áreas verdes, ahí se me fueron, pero somos 3 casos, digamos, que yo digo, si hay un riesgo, una afectación para la vida humana por riesgo de remoción en masa, no sé qué, en esta zona que está creciendo, yo puedo paralizar esa cuestión porque pasó algo, no me di cuenta, tuve un estudio de una falla, no tengo idea. O el tema patrimonial, aquí se está destruyendo un patrimonio, que eso ha sido el que más se ha usado, porque en el fondo,
lo que ha hecho la gente es decir, ¿sabe qué? Esta villa, claro, no es la Capilla Sixtina, pero hay un tema de historia, de raigambre, no sé qué, y ¿sabe qué? Aquí me están haciendo edificios a lo bestia, y entonces uno dice, el inmobiliario podría decir, oye, pero si esas casas no valen nada, po. Pero resulta que se ha ido incluso forzando el concepto para poder detener y congelar. ¿Cuál es el problema? Que el congelamiento tiene también sus propias condiciones. Si uno al año del congelamiento, es decir, que se activa, no logró cambiar el plan regulador, ¿ya? Los tipos van a entrar como los piqueros que se tiran hacia el agua, ¿cierto? Con los permisos, ¿ya? Entonces, toda esa parte hay que conocerla muy bien, ¿cierto? Para poder actuar de manera coordinada, vecinos y autoridades, ¿no es cierto? Y equipos técnicos, porque si no puede salir el... Pero claramente se puede, y por eso yo les digo, les insisto, o sea, es el municipio, más bien dicho, el consejo municipal, el que tiene toda la cintura, digamos, para plantearlo, ponerlo en tabla, insistir, ser majadero, y es un tema que, claro, después nos pasa mucho que en Chile que somos como que en algún momento estamos todos muy ahí, después ya como que no sé, viene el 18, después viene la paz, después viene el verano, después, oye, ¿te acordás que hace 6 meses estamos así? Volvamos, ya, volvamos, ya, sí, empieza el invierno y ahí está. Entonces nos pasa eso. Ese punto que tocaste tú respecto al desconocimiento, hablaste de los asuntos capitalistas y todo el asunto, que hay mucho desconocimiento, yo lo reconozco. Estaba en grupos a nivel nacional ambientalista. Y claro, mucho mito, mucho esto, otra política y un montón de cosas. Pero aquí en Chile muchas veces hablamos porque tenemos lengua nomás, no porque tenemos conocimiento. Sí. Resulta que en la Teoría Mundial de los Océanos, ayer nomás, la gente de la UNICEF participó en esa reunión y dijo que aquí en Chile se necesita mucho conocimiento respecto al mar y respecto a nuestro territorio. Sí. Porque nosotros no miramos al mar, y no lo miramos al mar porque no lo conocemos, no sabemos. Y la tierra depende del mar y el mar depende de la tierra. Pero no es tan solo eso, es porque el mar va a ser nuestra salvación. Porque ahí está la mayor cantidad de oxígeno que vamos a necesitar cuando no tengamos oxígeno acá en la tierra. Porque hay tanta contaminación que siempre le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, yo creo que es el momento de que empezamos a mirar, bueno, los papers, el montón de papers en la biblioteca, ligeritos van a quedar en los museos, empezar a sacarlos. Los científicos en ese congreso empezaron a hablar de esto y a decir que empiecen a sacarlo. Los científicos, los expertos, saquen todo eso hacia afuera para que la comunidad, ¿ya? Y los ciudadanos sepan de eso. A mí lo que me ha gustado de las cosas que he hecho yo en mi experiencia profesional, digamos, es trabajar mucho con los niños y en los colegios, qué sé yo. O sea, creo que en el fondo antes existía una cosa que se llamaba la educación cívica, todos pasamos por ahí, ¿no es cierto? Pero que no se parece un poco, pero va por ahí. O sea, en el fondo que aprender a cuidar el espacio público, y hoy día hay programas de sensibilización con el medio ambiente. Mi hija, que es profesora y trabaja mucho con niños con el tema de los hongos y de los flamencos y qué sé yo, pero estos temas son un poco más áridos porque tiene que haber una calle, tiene que tener pavimento, o sea, no podemos pensar que vamos a vivir a pata pelada. Entonces, igual yo diría que cuando entramos en este mundo es muy fácil perderse y muy fácil como no querer estar, ¿ya? O sea, es más entretenido, digamos, hablar y decir un par de cosas y ojalá salir en una foto, pero esto es jodido porque esta cuestión es un trabajo que finalmente involucra a muchas personas, pero es la materia que se lleva, digamos, la oficina que va a realizar esto. Esa oficina puede ser un consultor, ¿cierto? Que tiene que ir a una licitación. Esas licitaciones son por lo menos de 300, 500 millones de pesos, porque justamente se necesita un equipo multidisciplinario grande, se necesita arqueólogo a veces, se necesita, o sea, y son trabajos con líneas de base, etcétera, etcétera. O
lo que está pasando ahora, que están quedando alojados dentro del municipio, en asesoría urbana, con 2 o 3 contratos. A mí me pasó que era el único contrato, me pusieron a una, me acuerdo, había sido exalumna mía, entonces estábamos ahí, yo y ella, y nadie más. Entonces era difícil porque yo tenía que hacer alianzas con la oficina del SIG o con la gente que estaba haciendo el Pladeco, y nos prestábamos un poquito como digamos, las capacidades para poder armar algo. Y yo después me empecé a dar cuenta que me habían puesto un poco para que se dijera que había alguien haciéndose cargo, pero no podía avanzar. Porque si queremos hacer esto rápido y en 2 años, me tengo que gastar 300 palos sí o sí, por lo menos, ¿cierto? Y hay que hacerlo bien. Entonces, en ese sentido, ese liderazgo tiene que estar, yo creo, compartido entre alguien de la sociedad civil y quien comanda, digamos, el municipio. O sea, yo he visto ejemplos, y quiero terminar con un ejemplo bueno, pero he visto ejemplos, por ejemplo, de Claudio Castro en Renca, ¿cierto? Renca es una comuna, Claudio Castro es un ingeniero civil, el gallo era DC, ¿no es cierto? Después se salió de la DC y dijo, ¿sabes qué? Y lo mismo que Tomás Bodanovich, o sea, son gallos que de repente toman la decisión de sacar adelante la cuestión, sacar adelante la comuna desde la planificación, ¿cierto? Aprovechar los instrumentos que hay, porque si se aprovechan, se transforman en instrumentos de gestión, de agenciamiento. Por eso donde yo vengo de una cuestión que le pusimos agencia-ciudad, ¿ya? Agenciar una ciudad es convocar a los distintos actores, ¿cierto? Generar todos los procesos que por protocolo, digamos, implica la legitimidad ciudadana, pero también sin dejar afuera, digamos, a quienes tienen intereses en la ciudad y generando con las herramientas legales y técnicas que hay las inversiones que se necesitan, con los acuerdos y la legalidad. Y claro, Claudio Castro salió reelecto, entonces permite que este programa siga ocurriendo, pero agenciando es en el fondo creando una institucionalidad, ¿ya? En este caso, por ejemplo, Renca tiene una cosa que se llama la Fábrica Renca, que es un espacio donde logró, a través de financiamiento público y privado, contratar un equipo que es como de alguna manera una especie de apéndice del municipio que está 100% dedicado a la planificación y a la gestión de la comuna, urbana de la comuna, ¿ya? Entonces son los que se encargan de llamar a todas las... Bueno, hay una ciudad que tiene, o sea, una comuna que tiene un gran número de industriales, ¿no es cierto? También tiene industrias que están obsoletas, gente que se quiere ir y no sabe qué hacer con esos terrenos. Entonces, en el fondo, por otro lado, el gallo agarra el teléfono, llama al gobernador, le dice, mira, ¿sabéis qué? Tu programa de vivienda, metámoslo acá, y así va generando las condiciones. Pues eso tiene que ver con gimnasia. O sea, el gallo está a las 7 de la mañana. A mí me tocó ir a Medellín, por ejemplo, el 2014, después del gran incendio de Valparaíso. Me pegué en la cabeza y me fui a Medellín y conocí el proceso de Medellín, que es una ciudad que en un momento estuvo realmente en boca de todo el mundo porque estaba haciendo teleféricos y qué sé yo, y logró meterse en los barrios informales peores que los que hay en Valparaíso y Viña. O sea, una cuestión donde estaba Medellín, estaba hablando de Medellín. Y era realmente impresionante el nivel o el agrado de ver un compromiso de universidades, de técnicos, pero sobre todo del liderazgo, que en este caso era Sergio Fajardo, que era un alcalde que venía de la academia, que había sido decano de matemáticas. O sea, era un tipo que de repente se puso las pilas. Entonces el tema político, como se conoce acá en Chile, tiene mucho que ver con el cagüín, con el chaqueteo, con que la cuestión, con el que me dijo, ¿no? Que la conversación de pasillo. Yo digo, ¿dónde está el trabajo? Entonces eso pasa también por poder realmente ver quién le pone el cascabel al gato. Si el alcalde o la alcaldesa no... Bueno, yo sé que ustedes vienen de una cuestión súper traumática, que el alcalde está preso, no sé qué, pero si existe esa capacidad de liderazgo y ese compromiso de verdad, es súper posible sacar la cuestión adelante. ¿Ah? Bueno, va a llegar en su momento. Ya. Esta es la EAE resumida, ¿cierto? Y el primer objetivo de la EAE, o sea, lo importante de este trabajo así como full y que no falte nadie y que toda la cuestión resulte, qué sé yo, es para llegar hasta acá, básicamente. Porque antiguamente el plan regulador era esto, era el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya?
que decía que cuando una ciudad quiere tener un plan regulador, simplemente el equipo de asesoría urbana, ¿cómo se llama?, generaba los diagnósticos, tal, mandaba al oficio a la Seremi le decía, sí, dedo para arriba, porque ha crecido mucho la población, porque faltan calles, qué sé yo, eso era fácil de demostrar, ¿cierto? Y se ponían a trabajar. Y después, al final de esto, que podían pasar 2 o 3 años, ¿cierto?, se exponía un mes, no sé si se acuerdan, que de repente había un llamado a generar observaciones. Entonces la gente iba y veía unos planos, unas cuestiones medias raras, con unas listas grandes, así, unas sábanas, y la gente miraba y ya, ¿y qué va a pasar con mi casa? Ya, y esa era la observación. ¿Ya? Entonces, claro, llegaban, no sé, 500 observaciones, 1000, da lo mismo, y se resolvían, y después ya se empezaba a enredar la cosa, se judicializaba. Porque de repente había un señor que tenía una ferretería y le decían que había una calle. Entonces, ¿cómo la cuestión? Ya. Esta cuestión de acá es para evitar eso también, ¿ya? Es para que durante este proceso se puedan ir despejando, ¿cierto?, todas las dudas, porque si el gallo tenía una ferretería y le van a poner una calle, pero de repente se encontró con que hay todo un diagnóstico y toda una elaboración, ¿cierto?, detrás, que dice, ¿sabe qué? Si no ponemos la calle acá, o sea, esta población que está acá nunca va a poder llegar para allá. Entonces el tipo negociará, qué sé yo, bueno, cómo me la expropian, o qué sé yo. Pero por otro lado, tiene que ver también con los temas más grandes, ¿no es cierto? Con los temas de sustentabilidad, con los temas de, sobre todo, el tema clave en las ciudades que nadie lo ve, el tema de la basura. Esa es una cuestión que, porque, ¿dónde me van a poner la basura? Y todo el mundo consume, o sea, yo te juro que trato de separar la cuestión y de repente digo, es una locura. O sea, en Valparaíso el Nosmoye está a punto de caerse arriba de Laguna Verde, ¿ya? Y es el lugar que recibe a 7 comunas. 7 comunas. Y Valparaíso vive un poco de esa renta. ¿Ah? Incluido el Garrobo. Claro. Entonces, todo eso llega para allá atrás, que está como allá atrás arriba. Ya, ese es un despelote. Ahora, esos son temas de intercomunal, siempre, la infraestructura, ya. Pero es aquí donde empiezan a desglosarse esos patrones, digamos, hasta que se llega a la imagen objetivo. Cuando se llega a la imagen objetivo, ¿cierto?, es un poco como el concepto que queda grabado en una frase grande, ¿cierto?, que dice Garrobo quiere que sea no sé qué, la ciudad de esto, y ponen como 2 o 3 o 4 cosas que quedan como, ¿cierto?, como resultante. Y por lo general, una imagen objetivo termina siendo una lámina como esta, ¿ya? Súper evocadora, donde se puede entender un poco cuál es el espíritu que primó en esa discusión, un poco lo que tiene que hacer el equipo técnico es resumir, no sé, por el caso de Illapel, ¿cierto? Tierra de oro y sol. Ah, no tengo idea. Acá, diagnóstico prospectivo de Ciudad de Rengo, nodo articulador del territorio. Ya, salió medio complicado, pero bueno, todo el mundo entendía lo que era el nodo, porque todos empezaron a hablar del nodo, que el nodo, ya. El nodo resulta que quedó como el concepto, ¿cierto? Esto es como un poco como un juego. O sea, digamos, uno lo pasa bien, no sé el resto, pero uno empieza a entender que cuando esto se empieza a llenar de elementos, y sobre todo cuando la gente participa y empieza a ver que lo que dijo empezó a quedar de alguna manera, ¿cierto? Se da vuelta la cuestión, y la gente se empieza a entusiasmar. Ese es como el momento eureka, ¿no es cierto?, que debería ocurrir en las comunas, ¿no es cierto?, para que los procesos de EAE terminen en una linda imagen objetivo, y por supuesto el Consejo Municipal después pueda aprobarla de manera unánime, ¿no es cierto? Porque si eso ocurre, quiere decir que ya el 80% de la pega está hecha. Ahí uno pasa, perdona, voy al tiro, uno pasa al artículo 2111 y se va como avión. Después llega la Contraloría, y que revisa toda la cuestión y dice, oye, pero esta cuestión aquí no la revisó un abogado que tenía capacidad de entender el tema jurídico de suelo, ya ahí se puede enredar. Pero o sea, eso es lo que digo, que puede ser que sean incluso un año más en la Contraloría. Pero si esta cuestión se hace bien, pueden ser 2 años, este puede ser 1 año, más el año de revisión y ajuste y detalle, 4 años uno debería poder tener que son los 4 años que dura un periodo alcaldicio. En Maipú, por ejemplo, actualizar el plan regular en 2 años. Sí, lo actualizaron, sí. Sí, pues, lo mismo. Tomás Fodanovich. Sí. Eso es, pues, o sea, lo hicieron la pega. Al final, bueno, todas las comunas son distintas. Yo cacho que todo el mundo quiere estar al lado de Tomás Bodanovich. Claudio Castro es insoportable, Tomás Bodanovich es encantador, pero cada uno tendrá su manera de hacerlo. O sea, en el fondo,
Los dolores del Maipú, no sé si tengan que ver con los de Renca, pero de alguna manera se necesita mucha capacidad política en el sentido de ser convocante y de poder explicar muy bien de qué se trata esta cuestión. Una pregunta, ¿Sí? primero, ¿es una imagen objetivo general o una y varias? No. Digo esto porque tenemos un caso aquí en Punta del Fraile que había imagen objetivo para un punto focal. Entonces, ¿cuánta imagen objetivo tiene un... No, un plan regulador abarca siempre el área urbana, hasta donde llega el límite urbano vigente, por así decirlo, y dentro de la discusión empieza esto a confundirse la línea, por así decirlo, la línea de lo vigente con la línea de lo que se quiere. ¿Ya? La imagen objetivo no es llegar a decir cuántos pisos, ni exactamente qué va a pasar, no, es como que, oye, soñé, ya, que agarró, ya. Entonces, por lo general, esto termina como en 3 alternativas. O sea, cuando llega la última reunión, antes de que la cuestión se defina para que el consejo lo apruebe, qué sé yo, la gallá tiene que ir y mirar las 3 versiones que llegó el planificador a mostrar, de acuerdo a lo que entendió que quería la gente. Pasa que a veces la gente dice, no, pues esta cuestión no tiene nada que ver con lo que la otra tampoco, y no, sabes que no, y se tiene que repetir. ¿Ya? Acá, por ejemplo, estamos viendo alternativas en Iquique, ¿cierto? Y, por ejemplo, son siempre 3 alternativas que pueden ser por capa, es decir, por tema. Por ejemplo, hablando de los barrios, aquí tiene que ver, en el fondo de los énfasis, ¿ya? Acá la alternativa 3 dice policentros. El énfasis se hace en que en Iquique tienen que haber policentros. ¿Qué quiere decir un policentro? Que en el fondo no todo está concentrado en un solo lugar, sino que va a haber una distribución heterogénea para que exista la misma proporcionalidad de comercio, estacionamiento, tengo idea, en policentros. Acá no. Acá, por ejemplo, la visión que primó para esta imagen objetivo es que hayan barrios. Ya, supongamos lo que quiera decir. Y acá, corredores. ¿Te fijas? O sea, son cosas distintas, porque no puede estar todo en un solo... ¿Te fijas? Esto es como cocinar. Si eso es lo entretenido, porque es como cuando uno hace una comida, ¿no es cierto?, y cocina una cuestión grande para una fiesta grande, ¿cierto?, y va poniendo los ingredientes, llega el de al lado y por supuesto que va a hacer otra cosa distinta, porque hay muchas maneras de hacer algo bueno. Incluso estas son 3 alternativas que terminan siendo las 3 planteadas porque las 3 están validadas, las 3 son eventualmente factibles. Entonces, la discusión final ya empieza a mostrar una especie de razonamiento colectivo, por así decirlo, ¿no es cierto?, que está llegando ya a su punto de cocción. Quiero finalmente mostrarles una de estas que estamos hablando de buenas experiencias. La de Valdivia me parece extraordinaria, con la alcaldesa Antman. Ahí conozco personalmente a la SECPLA, también es un personaje clave. Él o la SECPLA, la Secretaría de Planificación, es la oficina que maneja los recursos del municipio y que finalmente contrata por debajo de ella está el asesor urbanista, o la asesor urbanista. ¿Ya? Aquí, director de obra, déjenmelo al ladito porque no tiene nada que ver. ¿Ya? El director de obra se hace cargo de ver los proyectos que entran de acuerdo al plan regulador vigente. Punto. Entonces, si llega, bueno, es que el plan regulador que hay, ya, es otro tema. El asesor urbanista y el SECPLA son clave. Porque el SECPLA tiene que ser la cabeza, ¿cierto?, que desarrolla los proyectos de mejoramiento, o sea, las inversiones públicas, tiene que postular al Ministerio de Desarrollo Social, en fin, ver todos los PRDV y todas esas cosas. Y el asesor urbanista es el que está pensando en las soluciones que hay, sobre todo en el área de extensión urbana, porque llegan todas las consultas de, bueno, ¿qué hago con esta norma que es la norma intercomunal y el que tiene que hacer la bajada para interpretar? Si no hay un plan regulador en ciernes, si no hay un proceso de actualización, todos estos gallos que estamos conversando están perdidos finalmente, porque están tratando de vérselas con una cuestión que está obsoleta, con problemas que se están empezando a acumular, con discusiones que ya nadie entiende, ¿se fijan? Entonces, y con gremios sobre todo, como los del transporte, los pescadores,
los deportistas, todos empiezan a tener problemas para, o el comercio, o la misma, las empresas de la dotación del agua, las inmobiliarias, todos empiezan a torpedearle, a presionarlo. Entonces, con eso ya nadie quiere hacer ni una cuestión. Sí. Perdón. Volviendo bastante para atrás de que empezaste, no entendí bien, no me quedó claro. Me pareció entender que tú habías dicho de que el centro urbano que tiene Algarrobo es bastante grande en relación a la cantidad de habitantes. ¿Y eso qué querría decir? De que, por ejemplo, todo lo que son las zonas que son de extensión urbana 1, por ejemplo, van a quedar tal cual, porque no tiene necesidad de crecer. Claro, la zona de extensión urbana es una especie de solución temporal hasta que crezca la ciudad y se haga cargo de eso, ¿ya? Entonces, lo que permite es como una especie de interregno entre el área rural y la zona urbana, donde en el fondo alguien puede ir y decir, yo me quiero acoger a esta norma, que es del intercomunal, que me dice 4 pisos o tanta densidad, ¿cierto? Y va a la dirección de obra y presenta su proyecto, ¿ya? El cambio al plan regulador puede disponer de lo que está dentro del perímetro del área urbana. Puede hacer un seccional, puede hacer una modificación parcial, pero no puede hacer nada a menos que crezca el límite urbano. Entonces, perdón, una última cosa. Una de las modificaciones parciales que se pueden hacer es el aumento del límite urbano, ¿ya? O sea, yo puedo como alcalde decir, ¿sabe qué? Tengo este problema en este interregno, yo quiero ampliar el límite urbano, porque así queda dentro de mi potestad lo que se puede y no hacer acá. Entonces, si yo planteo esa pura modificación y, ojo con esto, y tengo una intención que parte de un diagnóstico, espero no equivocarme con lo que estoy diciendo, pero que dice que tengo afectaciones al tema ambiental y de riesgo, yo puedo hacer esa modificación sin pasar por la EAE. ¿Por qué? Porque la evaluación ambiental estratégica es solamente cuando yo le meto más carga de uso al territorio. Cuando yo hago un cambio a la baja, yo lo hago así. Pero de acuerdo a tu mirada, ¿a ti te parece que Algarrobo no necesita integrar más Sí, áreas como otras? Totalmente, sí. O sea, Sí necesita, por ejemplo, zonas de extensión urbana 1, hacerlas urbanas 1. sí, yo creo, sí, a quemarropa, porque no lo he pensado mucho, pero yo creo que si me preguntáis a mí, yo integraría ya lo que ya está, la leche derramada, por así decirlo, ya la metería dentro de lo que es el área urbana para poder, para atrás, ver qué hago con esos terrenos que hay para descomprimir lo que está ocurriendo producto de que se planteó esa carga de uso en el borde. Por ejemplo, el Yeco. Claro, toda esa parte que es para atrás del Yeco, para esas vías que hay, no sé cómo se llama, la F, no sé cuánto, de alguna manera incorporarlas para generar quizás subcentralidades, descomprimir, cambiar las rutas de las micros, no tengo idea, pero evidentemente la ciudad ya está como en una cierta escala que debería hacerse cargo de eso, sí. O sea, aquí el tema de actualizar el plan regulador es urgente, ¿ya? Es urgente. ¿Y la sociedad civil? ¿Cómo Pero- se puede organizar de acuerdo a tu experiencia? Porque aquí en Algarrobo cuesta organizar la sociedad civil. No, yo creo Es que... una ciudad que está... Sí, bueno, hoy día las maneras de organización de la sociedad civil son las redes. Es la única manera que hoy día pareciera ser que la cosa se visibiliza. Si está en las redes sociales, se viraliza y se transforma en un tema de discusión, y ahí todos los que quieren, digamos, participar de eso, o que haya algún desastre, no sé, que alguna cagadita. Pero porque El sector rural, ¿perdón? el sector rural es el plan intercomunal, ¿no? No, el sector rural es el que está, ¿Qué plan es? el que no hay nada, por así decirlo. No hay la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General, tienen para el sector rural unas ciertas normativas. Ahí está el SAG, la parcelación rural, ese es otro tema, ¿cierto? Pero cuando hablamos de intercomunal estamos hablando de un animal que está generando normativa a un nivel, y cuando hablamos de PRC o Plan Regulador Comunal estamos hablando de ya un nivel más consolidado de norma. Pasamos a ver entonces el Plan Regulador de Valdivia, y sobre todo el proceso, más que no me quiero meter en la norma ni nada, sino que las imágenes de que lo bajé de internet, en el fondo parten en plena pandemia, ¿no es cierto? Piden la inversión del estudio, 535 millones, estamos hablando de una ciudad grande, ¿cierto?
y muy compleja. Cuando hablamos de Chile como un país que desconocemos su... Igual hay que reconocer que estamos en un país súper, súper, súper complejo. Precioso, ¿no es cierto? Lleno de paisajes, accidentes y cosas, pero a su vez es un desafío enorme, porque si uno va, cuando va a Argentina, o sea, Argentina igual, es como un poco igual en todos lados, o sea, es una cuestión plana con un cielo gigante y se acabó la cuestión. Pero además es inmenso, es gigante, y por supuesto que tienen problemas, y además tienen la suerte de que son federados, entonces existe una capacidad de gobernar un territorio grande con incidencia en la ¿cómo se llama? En la provincia y luego en el municipio. Pero acá nosotros tenemos esta ley que les conversaba yo, ¿cierto? Que es general, que es para todo Chile, cuando tenemos un desierto en el norte que no tiene absolutamente nada que ver con los ríos en el sur y tal. Bueno, con esas herramientas, en Valdivia, ciudad humedal, o sea, una ciudad que además con el terremoto se transformó en otra cosa, terremoto del 60, ¿no es cierto? Se modificó completamente y el plan era del 88, más antiguo todavía, ¿ya? Entonces, el diagnóstico generó una convocatoria de 220 vecinos, 30 mesas ciudadanas, 28 pueblos indígenas, 30 del sector económico productivo, 42, no sé lo que es eso, y 2 jornadas de información previa. O sea, igual la gente probablemente estaba muy interesada y los que fueron actores de calidad, por así decirlo, porque no estamos hablando de, o sea, esto es una fracción mínima de la población de Valdivia, y sin embargo llegaron a 750 participantes, 21 talleres participativos y 380 consultas en línea, que yo creo que esto es lo que va a empezar a aumentar en la medida que haya interés y se entienda bien de qué se trata y todo. O sea, si me preguntan a mí cómo involucrar a la comunidad, bueno, empezar a meterle a esta dimensión ¿cómo se llama? Del desafío, ¿cierto? Es involucrar a la gente en canales informativos que son las redes, ¿cierto? Facebook es el que más se consume quizás, pero a lo mejor hay que hacerlo un poquito más sexy por Instagram y como darle un énfasis más y no ponerlo con el lado así como de lo negativo, de lo reactivo, sino que es como, oye, es invitar a hacer una cuestión que es entretenida, que tiene contenidos importantes, que involucra una multidisciplina, que todos tienen algo que decir, qué sé yo. Los desafíos en este caso fueron de valor natural y ambiental del territorio, número 1, claramente en Valdivia. La movilidad y la integración urbana. Valdivia tiene una traza muy, o sea, no es tan grande, tiene un núcleo bastante bien consolidado, tiene el río, por supuesto, que es un eje estructurante, y tiene la Isla Teja, que es una maravilla, ¿cierto? Pero seguramente ya tenía muchos, bueno, y tiene poblaciones, también tiene temas con el tema de vivienda. Generalmente las ciudades del sur, pequeñas, no sé, Puerto Octay, por ejemplo, las poblaciones que están atrás, o sea, hay un tema con las periferias en general. Yo no sé cómo anda la cosa acá en términos de vivienda social, ¿cierto? Pero por lo general los están poniendo a los gallos, a la gente, sí, a los inmigrantes, tengo idea, pero ahí al tiro tenés un problema futuro por la falta de conectividad con el centro. O sea, hay que pensar también en el tema de la crisis de vivienda, porque también es una oportunidad súper clave de poder darle accesibilidad a gente que no tiene esa posibilidad. Entonces, la construcción de la imagen objetivo, que esto todo es el EAE famoso, ¿no es cierto? Aquí está reducido, ¿no es cierto?, en las alternativas, como si hubiesen salido de un cajón, pero básicamente pasaron por todo esa metodología, ¿no es cierto?, que estaba mostrada antes, y finalmente aparecen estas alternativas, ¿no es cierto? Las 3 alternativas que llamamos de Iquique también llegaron acá, y terminaron en una aprobación de la imagen objetivo con una consulta pública previa, y este es el 28 octis de la ley general, que es lo que decía la ley de transparencia de mercado de suelo, que finalmente esto tiene mucho proceso de iteración con la comunidad. O sea, aquí yo digo, aquí hay gente que se da derecho amiga, hay gente que se ha terminado casando. O sea, ha sido una fiesta esta cuestión. ¿Ah? Logramos la imagen objetivo. ¿Te fijáis? ¿No? Es como, ¡wow! ¿Ya? Y finalmente se tienen ya los términos para la elaboración del anteproyecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió?
Parece que hasta ahí nomás llega la... No, me queda un par de láminas más. No, no se me vaya. ¿Eh? Esto demoró 4 años. Esto demoró como 4 años. Y finalmente, aquí está Pablo Guzmán, este es un crack. Este es el gallo que más planes reguladores ha hecho en Chile. Tiene mucho que ver con la consultoría, o sea, con el equipo consultor. Él fue profesor mío. ¿Ya? Es que lo que pasa es que no, porque es una licitación pública. Entonces, claro, cuando ustedes liciten, por supuesto que vamos a estar todos mirando y vamos a decir, ya compadre, hagamos el mejor equipo para que esta cuestión resulte, pero tiene que pasar por eso y para licitar hay que haberse conseguido los 500 o 400 millones. Pues. Ya, excelente. Bueno, se genera entonces toda esta alternativa. Este es el tipo de lenguaje, que se empieza como a hacer como más cotidiano, por así decirlo. O sea, la gente empieza a entender cuando les hablan de superficie predial, ¿cierto? De coeficientes de constructibilidad, porque son todas esas cosas que parecen chino mandarín, pero que después en el taller se supone que es para que la gente empiece a entender que tiene, o sea, cuando uno tiene un terreno, por ejemplo, aunque sea de 500 metros, tiene esas condiciones que son, o sea, claro, hay gente que dice, no, yo no estoy ni ahí, yo llego y me levanto mi casa y me pego al vecino y bueno, eso es lo que hay que evitar justamente. Y hay que pensarlo al revés, hay que pensar yo tengo ciertas normas y tengo mi activo, es mi terreno con esa posibilidad. Claro, después todos empiezan a decir, chuta, y si puedo crecer 2 metros o 2 pisos o 3 o 4, porque entonces después pienso en mi hijo, se lo heredo. Bueno, esa es una discusión súper legítima que tiene que ocurrir y ver cuáles son los impactos entonces si yo cambio de 0,6 a 0,75 el coeficiente de ocupación de predial, por ejemplo. ¿Qué es lo que implica eso? En términos de impactos, recursos, necesidad de servicios públicos, porque así es como se empieza. Y lo más increíble es que y yo no sé el caso, pero yo creo que estos son resultados de software que uno empieza a ocupar hoy día. O sea, hoy día es mucho más fácil que antes explicar esto, porque ya no es con un pizarrón y unos papelitos, o sea, uno puede en una pantalla, ¿no es cierto?, perillar aquí y empezar a ver en tiempo real, por así decir, qué es lo que pasa si tomamos decisiones para que se entienda el concepto, ¿no es cierto? Y ahí entonces, en el caso de Valdivia, se fueron tomando las decisiones, ¿no es cierto? Ciudad extendida o ciudad descentralizada, que fue la que se priorizó. Siempre se está priorizando la descentralización, o sea, la gente no quiere que exista esta relación entre el centro y periferia, sino que haya más centros para no depender todos de ir al centro, porque finalmente es la razón más... Es como acá, por ejemplo, los vecinos del sector de Mirasol en el verano, o de Qué, o de San José, va a llegar a Garros en como 1 hora. Por eso que está proliferando ahora por el lado hacia el norte. Están apareciendo comercios ahí, o sea, comercios que yo mismo voy para allá y compro pan y toda la cuestión. No vengo al Yeco, voy a, no sé ni cómo se llama, porque es el cruce donde está el camino a Tunquén, Las Dichas, Tunquén con Las Dichas. Ahí se está armando como una cuestión que mi mamá me dice, uy, pero qué fantástico, aquí ya llegó la ferretería, llegó, y claro, uno dice, ya, pero ¿y qué pasa con el alcantarillado? ¿Qué pasa con entonces el alumbrado público, los incendios forestales? La salud. ¿Te fijas? Entonces, esa cuestión es importante verla. Bueno. Aquí ya, nada, por el detalle del cronograma, pero se ve que es una cuestión que fue ordenadita, ¿no es cierto? Y que finalmente logró una toma de acuerdos, que es lo más importante. Y este es el resultado, pues, o sea, un plan regulador nuevito, tiquitaca, que permite que la ciudad hoy día al menos se haya sacado encima el estigma de una ciudad desordenada, que no tiene todas estas discusiones. Y más encima, para terminar, el año pasado la declaran ciudad humedal, pero es una certificación UNESCO, donde hay 2 ciudades con esa categoría, digamos, en Latinoamérica. Y la verdad es que yo siento que los valdivianos están súper orgullosos de lo que han logrado, a pesar de que siguen teniendo los mismos problemas, qué sé yo, pero hoy día si llega una inmobiliaria para allá, ve con otros ojos las posibilidades que tiene y trata de ser súper friendly y como buena onda y verde y 5 pisos nomás. Pero lo que está pasando acá es que están como... O sea, ¿te fijas? Entonces es súper importante que esta cuestión se pueda terminar de concretar. ¿Ya? Ahí pasaron al tema del anteproyecto. Entonces aquí están los cronogramas, partieron en el 2023, el 2024 hicieron la imagen objetivo en un año, ¿no? O sea, es salvaje lo rápido.
anteproyecto para el 2025 y sacaron el proyecto, se fueron a la Contraloría el primer semestre, o sea, están en eso, están en eso, ¿ya? Así que yo diría que para acá, para Algarrobo, sin haber hecho absolutamente ningún estudio, esto lo así como rapidito nomás, integrar los corredores biológicos, las quebradas al tejido urbano, resguardar el valor natural y cultural del borde costero, consolidar el crecimiento urbano de forma integrada, promover nuevas centralidades para descongestionar. Bueno, son puros términos, digamos, pero la norma como hoja de ruta para el futuro, ¿cierto? Es liderar la gestión territorial con visión técnica, fomentar el compromiso con el desarrollo sustentable y con construir un Algarrobo próspero y equitativo. Muchas gracias.